personas no son registradas, no son fotografiadas. Estas personas van directamente a las cámaras de gas. Y lo que les espera a estas personas es el ciclón B. El ciclón B es un insecticida, es cianuro de hidrógeno. Y curiosamente el creador del ciclón fue un judío, Fritz Haber, premio Nobel de Química en 1919. Se presenta como en cristalitos y una vez que se suelta los cristalitos, al hacer contacto con el aire reacciona y emite el gas venenoso. Gas que produce la muerte por asfixia y anoxia. No es una muerte dulce, no es una muerte rápida. Son 20 minutos de agonía aproximadamente. Y aquí es cuando tengo que hablar de los Sonderkommando y de los crematorios. Bien, ¿quiénes son los Sonderkommando? Los Sonderkommando son el grupo de trabajadores que trabajan directamente en todas las acciones relacionadas con el exterminio y el genocidio. Los Sonderkommando son prisioneros seleccionados para este trabajo. No se tienen que relacionar con el resto de prisioneros y regularmente son liquidados y sustituidos por otros, porque no se quiere que digan a las demás personas qué es lo que han visto. Aún así, en Auschwitz se sabía lo que pasaba, todo el mundo lo sabía, aunque no estuviese dentro de los crematorios y lo viese. Había un mal chiste que dice que los judíos en Auschwitz entraban por la puerta y salían por la chimenea. Los Sonderkommando lo que hacen es acompañar a los prisioneros primero a esta sala de aquí, que sería como el vestuario, donde tienen que desnudarse. Hay perchitas con números, se les dice dejad la ropa en las perchas, acordaros en qué número lo ponéis porque luego lo vais a recuperar. Ahora vais a la ducha y desinfección y después ya os realojaremos en vete tú a saber dónde. Los Sonderkommando muchas veces tienen que ayudar a los enfermos y a los ancianos para poder desvestirse. Y luego los acompañan a esta otra sala de aquí, que es la cámara de gas. Una vez dentro los prisioneros, los Sonderkommando salen y se cierra la puerta. Y por estas aberturas que hay arriba se echa el ciclón B. Mientras el ciclón B hace efecto, los Sonderkommando deben coger todas las ropas, sacarlas fuera para que se las lleven a Canadá. La foto esa que hemos visto antes de un camión con ropa, posiblemente, lo más probable, es que fuese de gente que estaba en las cámaras de gas. Una vez que hace efecto el gas, abren las aberturas de aquí arriba para la ventilación y entran los Sonderkommando. Esta es la parte más desagradable. Los Sonderkommando se encuentran siempre en la misma visión. La sala está llena de manchas de sangre, de orines y de heces, porque el ciclón B provoca que no retengas la sangre de la propia lucha por la supervivencia. Y siempre se encuentran los cuerpos en la misma posición, en forma de pirámide. En la parte más baja de la pirámide estarían los enfermos, los más ancianos y los niños, los más débiles. En la parte intermedia de la pirámide, las mujeres, que intentando respirar oxígeno escalan sobre los cuerpos para poder respirar. Y en la parte de la cúpula de esta pirámide, la gente más fuerte, que lucha por sobrevivir, por inútilmente respirar el poco oxígeno que queda en el techo y escala sobre los cuerpos de los demás. Cuando llega los Sonderkommando deben sacar los cuerpos y primero les rapan la cabeza, ya vemos que el pelo tiene un gran beneficio, y después inspeccionan boca por si hubiese dientes de oro, arrancarlos, y resto de orificios por si se guardase algún tipo de joya. Y posteriormente suben los cuerpos hacia los hornos crematorios, que no sé si se distinguen bien, pero en total son 12 hornos que hay en el crematorio. Bien, la capacidad de las cámaras de gas son de 2000 personas cada uso. Y hay 4. La capacidad de todos los hornos crematorios al día son 4470 personas según especificaciones del fabricante. Esta capacidad se supera, porque la práctica les había hecho ver, cuando las cremaciones eran en el exterior, que los hombres tienen un cuerpo más fibroso, las mujeres tenemos más grasa en el cuerpo, las mujeres quemamos mejor que los hombres.
Solución: en el mismo horno ponemos el cuerpo de un hombre, el cuerpo de una mujer y en medio el cuerpo de un niño, con lo cual esa cremación conjunta es mucho más eficiente. Después, una vez he quemado los cuerpos, se abre, se sacan las cenizas. Y las cenizas también se utilizan. También se saca un beneficio de las cenizas. Las cenizas sirven como fertilizante, como material de construcción y como material para drenar zonas pantanosas. Aún así, sigue sobrando mucha ceniza. Un cuerpo adulto produce 600 gramos de ceniza. Si hacemos la multiplicación, veremos cuánta ceniza. El sobrante se tirará al vístula. Yo he leído que todavía se encuentran cenizas en la zona, cenizas humanas. Y por último, los Sonderkommando lo que tienen que hacer es limpiar esta cámara de gas para que la siguiente remesa de prisioneros no sospeche nada. Bien, de los Sonderkommando tenemos las únicas fotografías de estos procesos. A escondidas consiguen sacar 4 fotografías. Una no nos sirve porque solo se ven las hojas de unos árboles. Las otras 3 son muy significativas. ¿Os acordáis la foto aérea que os he dicho? La hoguera justo enfrente del crematorio 5. Bien. Las fotos son todas así, como la primera. Lo que vemos, este marco, es la puerta del crematorio 5. Ellos están por dentro del crematorio 5 para que no se les vea. Y la fotografía que hacen es la segunda ampliada y mejorada. Son piras en el exterior para quemar los cuerpos. Esta la avalancha de prisioneros que tienen que asesinar y quemar, que no dan abasto ni las cámaras de gas ni los hornos crematorios y tienen que habilitar piras en el exterior para quemar los cuerpos. La segunda foto es lo mismo, Sonderkommando echando cuerpos dentro de las piras, y la última foto se ven cuerpos, aparecen varias mujeres desnudos que van hacia las cámaras de gas. Los Sonderkommando también protagonizaron una revuelta en octubre del 44. Conscientes de que iban a ser liquidados, consiguen explosivos y consiguen volar parte de los hornos del crematorio 4. Unos 300 participan, 80 consiguen fugarse, los localizan a todos y todos son fusilados inmediatamente. Bien, final de Auschwitz y marchas de la muerte. A partir de finales de verano del 44 ya empiezan a verle las orejas al lobo porque las tropas soviéticas empiezan a acercarse a la zona. Y entonces empieza lo que se conoce como la liquidación del campo. Empiezan a desmantelarse los crematorios. El 5 sigue funcionando hasta el día antes de la liberación, hasta el día 26 de enero. Los lanzamientos masivos dejan de hacerse en noviembre del 44 y unos 65.000 prisioneros son llevados hacia Alemania, hacia otros campos para seguir explotándolos. Es un momento en el que también se destruye mucha documentación y hay mucho caos, con lo que muchos de los prisioneros que trabajan en estos trabajos más administrativos lo que hacen es esconder libros, fotografías, registros, que es lo que tenemos ahora y lo que podemos estudiar. A partir del 13-17 de enero la cosa se complica mucho y entonces empiezan lo que se conocen como las marchas de la muerte. Unos 60.000 prisioneros, aquellos que pueden andar, los trasladan hacia Alemania, hacia otros campos, pero en condiciones, imaginaos, enero, Polonia, sin comida, con la ropa que llevan, muchos no soportan el ritmo y son asesinados en la misma cuneta, disparados en la misma cuneta. Hay incluso grupos que los llevan en vagones, pero vagones descubiertos. Dura varios días el viaje, no pueden bajar del vagón y mueren también de frío. Cuando llegan las tropas soviéticas, lo que se encuentran es que han volado los crematorios. Esta primera fotografía es del crematorio 5, que es el último en ser volado. Cuando llegan todavía está en llamas. Y lo que se encuentran son 7.500 prisioneros, aquellos que no podían andar. El fin de estos prisioneros era ser asesinados por las SS. De hecho, consiguen asesinar a unos 300. No hay que dejar testigos.
pero las tropas soviéticas llegan antes de lo que esperaban. Hay una pequeña refriega, una pequeña batalla, y al final las tropas soviéticas liberan Auschwitz el 27 de enero del 45. Se me olvida poner el cronómetro y no sé ni cómo vamos de tiempo. 5 minutos. ¡Oh! Solo. Vale, gracias. Guardianes y dirigentes de las SS. Bien, ¿qué os puedo decir? Gente altamente fanatizada, personifican la crueldad, el odio, la sinrazón, la inhumanidad. El caso es que es gente que tiene también pues, su vida, se divierten, cantan, bailan, pero no atienden a ninguna razón. También vemos que hay mujeres, hay un cuerpo auxiliar de mujeres. No son exactamente SS, pero es un cuerpo auxiliar de las SS. Si creéis que las mujeres, por ser mujeres, fueron más empáticas, más amables, más dulces, más humanas, no. Siento deciros que no. Os presento a Irma Grese y a Maria Mandel. Irma Grese es conocida como la hiena de Auschwitz, Maria Mandel es conocida como la bestia de Auschwitz. Son juzgadas y condenadas a la horca las dos. Y este es Rudolf Höss, no es el único, pero sí fue el principal comandante de Auschwitz, es el que hizo casi todas las mejoras, estas que os he ido contando. Era cristiano practicante, católico muy ferviente además, y de joven iba para sacerdote. Se ve que no sé qué le pasó por el camino, pero era un gran gestor, también hay que decirlo. Fue juzgado en Varsovia, condenado a muerte y ahorcado en el mismo Auschwitz. En el juicio dijo que estaba orgulloso de haber servido en Auschwitz. Por Auschwitz pasaron unos 10.000 SS. Solo 500 fueron juzgados en distintos juicios. Algunos, como hemos visto, condenados a muerte, otros prisiones que salieron antes de lo que les tocaba y algunos también absueltos. Deciros que ellos se sentían víctimas, doblemente víctimas. Se sentían víctimas porque les tocó a ellos hacer el trabajo sucio del Estado nazi. Y se sentían víctimas porque ellos, cuando hicieron lo que hicieron, no era delito. Por lo tanto, no entendían por qué tenían que ser juzgados. Cifras. Las frías cifras. ¿Me permitís? Bien. El consenso más mayoritario es que a Auschwitz llegaron aproximadamente 1.308.000 personas. La mayoría, casi 1.100.000 judíos, pero también 147.000 polacos, 23.000 gitanos y 15.000 prisioneros soviéticos. De este 1.308.000 murieron 1.100.000, la mayoría judíos, 945.000. Según esto me podréis decir, bien, haciendo una simple resta, podemos decir que sobrevivieron a Auschwitz 208.000 personas. Sí. Salieron vivos de Auschwitz 208.000 personas, pero no significa que sobreviviesen al sistema de campos. Aquellos, por ejemplo, que murieron en las marchas de la muerte salieron vivos de Auschwitz. Estarían contabilizados como vivos, pero no sobrevivieron. Anna Frank pasó por Auschwitz. De Auschwitz fue a Bergen-Belsen. Ella murió en Bergen-Belsen. Aparecerá como fallecida en Bergen-Belsen, pero superviviente de Auschwitz. Entonces las cifras pueden ser muy equívocas porque muchos fueron a otros campos donde murieron. Bien, hemos dicho 1.100.000 muertos. Como campo de exterminio, en Auschwitz murieron 900.000 personas, es decir, nada más entrar por la puerta a la cámara de gas, sin registro de ningún tipo. Como campo de concentración, podemos decir que murieron unas 200.000 personas, 70.000 en el principal, 100.000 en Birkenau y 30.000 en Monowitz. Por hambre, de enfermedades, por castigos o porque estaban tan debilitados que eran seleccionados para ir a las cámaras de gas. Y estos son muchas cifras que no voy a entrar en ellas, simplemente quiero hacer referencia a Polonia como ejemplo. En Polonia había 3.350.000 judíos en el 33. Mueren unos 3 millones.
casi el 90% de la población judía. Pero en el 50, que es cuando se puede decir que ya se han estabilizado todos los movimientos migratorios de la Segunda Guerra Mundial, en Polonia solo hay 45.000 judíos. Y esto pasa prácticamente en todos los países, no a tanta escala, pero más o menos. La mayoría emigran, porque no se sienten seguros en Europa. Emigran a Israel, Australia y Estados Unidos principalmente. No se sienten seguros porque en Europa sigue habiendo mucho antisemitismo. Porque cuando ellos vuelven a sus pueblos o a sus ciudades a recuperar su vida, su casa, se encuentran que su casa ya no es suya, es de otras personas y no los quieren y los echan como mínimo a patadas. Hay muchos que son asesinados en sus propios pueblos por sus propios vecinos cuando vuelven después de sobrevivir al sistema de campos. La pérdida, por supuesto, la mayor pérdida es la pérdida humana. Pero hay que tener en cuenta que multitud de comunidades desaparecen totalmente. De cultura, de tradiciones, de esperanzas, de sueños. No solo las personas. ¿Cómo vamos, Isabel? Voy terminando. Curiosidades. Bien. Fugas. Hubo fugas. 928 prisioneros consiguieron fugarse. Pero solo éxito tuvieron 221. El resto, hasta 433, fracasaron. Y hay 274 casos que no se sabe qué pasó con ellos, desaparecieron. La fuga más famosa es una que se produce el 20 de junio del 42. 4 prisioneros polacos consiguen 4 uniformes distintos de las SS, consiguen también el armamento y consiguen robar un coche y salen por la puerta con un bala. El cartel de Arbeit macht frei, el trabajo os hará libres. Este tiene tres curiosidades. Primero, si queréis diferenciar, no es el único campo donde aparece, hay otros campos donde aparece, pero si queréis diferenciar cuál es Auschwitz y cuál es no, fijaos en la B, está al revés. Esto no es casualidad, esto no es un fallo. El cartel se hizo en un taller allí en Auschwitz, por prisioneros, y los prisioneros a propósito pusieron la B al revés como símbolo de resistencia, o sea, como diciendo que íbamos a dejar nuestra firma. Entonces es fácil saber siempre cuál es el de Auschwitz, porque la B está al revés. El cartel estuvo a punto de desaparecer. Cuando llegaron los soviéticos arramblaron con todo lo que podían, que tuviese utilidad, mesas, sillas, muebles, con todo, y se llevaron el cartel. Estaba todo en un vagón de tren, el vagón del campo principal, justo al lado. Pasó un prisionero que estaba liberado, pero que todavía había por allí bastantes prisioneros, y se fijó que dentro estaba el cartel. Y fue consciente de que ese cartel no podía desaparecer, ese cartel tenía que estar allí, porque es un símbolo muy importante. Lo que hizo fue comprarle al vigilante, al soldado soviético, el cartel por una botella de licor de contrabando. Y consiguió volver a traer el cartel al campo. El cartel este no es el original. Fue robado en el 2009. Un grupo se lo cogió, se lo llevó, un encargo de un neonazi sueco. Y lo cortaron en 3 trozos para poderlo meter en una furgona. Al final fue recuperado, fue restaurado, pero el cartel que hay ahora es una copia, no es el original. ¿Cómo vamos, Isabel? Voy terminando, me salto esto. Hubo campos familiares, hubo un campo familiar de judíos y de gitanos, me lo salto y me salto esto también. ¿Por qué? Porque os quiero decir de dónde he sacado toda la información, dónde podéis acudir. Hay muchísima más información, muchísimas más fotografías, de 3 páginas. La oficial de Auschwitz del campo, la de Yad Vashem, que es el Centro Mundial de Conmemoración del Holocausto, y esta otra que es la que más me ha sorprendido a mí, que es la del Museo del Holocausto de Estados Unidos. Podéis bucear, tenéis muchísima información, muchísimas documentales, fotografías, testimonios, fantástica. Y no os voy a recomendar ningún libro porque hay 200.000. Os voy a recomendar 4 películas basadas en Auschwitz, localizadas en Auschwitz. El hijo de Saúl, impresionante. Mira,
La piel de gallina. Piel de gallina cada vez que hablo de esta película. Impresionante. No es para gente sensible, aviso. Es muy dura. Habla de un Sonderkommando. Pero esta película a mí me dejó fascinada. La zona de interés, ganadora de un Oscar, nos habla de la vida de Rudolf Holt, de este comandante, en su casita al lado de Auschwitz con su familia y sus niños. Parece un poco anodina, un poco sin sal, pero hay que leerla entre líneas, es muy buena la película. El informe de Auschwitz, basado en hechos reales. 2 prisioneros que se escapan de Auschwitz, las consecuencias para sus compañeros y cómo, cuando consiguen salir y dicen lo que pasan, no les creen. Creen que están exagerando, que no puede ser verdad todo lo que están diciendo. Y por último, pues una historia de amor, porque en el fondo somos muy sentimentales. El tatuador de Auschwitz. Es una serie, no es una película, también basada en hechos reales, de este chico, el prisionero, que era el tatuador de Auschwitz. Termino con una frase de un filósofo español poco conocido, Jorge o George Santayana. Aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla. Por eso creo que es importante, aunque dura este tipo de conferencias o de charlas, para que conozcamos la historia, para que veamos las señales, para que no dejemos que esto se repita. Muchísimas gracias por la atención y espero que os haya gustado. Aún no hemos terminado, esto sigue. Bueno, muchísimas gracias por tu buena preparación. Te habrás dado cuenta que no se oía ni un alma en la sala, ni teléfono. Hoy ha sido increíble, ni teléfono. Qué memoria tienes y bueno, ha sido un lujo de tenerte, la verdad que sí. Y yo sé que daba para 1 hora más, pero será a la próxima. A la próxima, la segunda parte. Sí, a la próxima, la segunda parte, claro que sí. Bueno, pues antes de empezar con las preguntas, os diré quién viene la próxima, dentro de 15 días, ¿eh? ¿Sabéis qué es? De 15 días en 15 días. Están aquí, es el matrimonio Carlos Fernández Eusebio y Aurora Moreno Olmo. Ellos son socios del Faro y ellos nos van a hablar también del tema interesantísimo, porque la verdad, todos son interesantes. Ellos son reconocidos en el ámbito de las terapias holísticas y el bienestar integral. Él es licenciado en medicina y cirugía y ella tiene esa habilidad innata que le permite desarrollar un método único de sanación. Ese será el tema para dentro de 15 días. Ya recibiréis toda la información. Ahora seguramente que hay muchas preguntas. Vamos a empezar. A ver, empezamos con la más cerca, Pilar, y luego seguimos. Pilar, por favor. Vamos a escuchar. A ver, no sé si será una pregunta demasiado obvia, no lo sé. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay exterminio contra otros grupos, pero ¿por qué contra los judíos? ¿Por qué? Si es un pueblo que, todo lo contrario, ha sido siempre un pueblo inteligente, no sé, es que no entiendo el porqué de ir contra los judíos. Me gustaría, ya aquí en España ya sabemos que se expulsaron a los judíos en su momento, etcétera, etcétera, esos sefardíes que fueron por el mundo, pero no acabo de comprender por qué contra los judíos. Si me lo puedes explicar, por favor, muchas gracias. No se vayan, no os vayáis, para ver lo más interesante, las preguntas, hay que respetar. Con tanto entusiasmo se me ha olvidado darle el pequeño detalle que damos a todos los conferenciantes, por favor, que se me ha olvidado con tan entusiasmada que estaba yo. Pues nada, Pilar, a ver, ¿puedes contestar? Sí, la ideología nazi, entre otras cosas, es antisemita totalmente. Hay un odio a los judíos. ¿De dónde viene este odio a los judíos?
judíos, pues eso es más complicado de comentarlo. A ver, hay una corriente antisemita a finales del siglo XIX en Alemania, ya desde la reunificación alemana. La reunificación alemana, al final, los nacionalismos, no quiero pisar callos, pero nosotros somos los más guapos, los más listos y más inteligentes. Y los demás pues son más feos que nosotros. A partir de, con el final de la Primera Guerra Mundial, perdón, hay también una corriente que va diciendo que la culpa de que perdiese Alemania era por culpa de los judíos y de los comunistas, porque habían hecho un complot y la culpa, y eso cala. Cuando a ti te dicen 1000 veces una mentira, al final te la crees. Hitler es totalmente antisemita, anticomunista y otras lindeces. Y el odio que él tiene hacia los judíos, él lo expresa se sabe desde el 19. Unas cartas que él manda y ahí habla de que hay que asesinarlos a todos, hay que eliminarlos a todos. Y todo este pensamiento cada vez va a más. Y es gracias a este pensamiento como consigue también ganar unas elecciones. Todo hay que decirlo. Los judíos son culpables de todo. Son culpables de que empiece la Primera Guerra Mundial, de que Alemania pierda la Primera Guerra Mundial, son culpables de las crisis financieras, son culpables del crack del 29, son culpables del inicio de la Segunda Guerra Mundial, son culpables del final, o sea, de que Alemania pierda la Segunda, son culpables de todo, son culpables de los bombardeos aliados, son culpables de todo. Y al final, los judíos siempre estaban, a ver, el concepto racial de la raza aria está por encima de todos, ¿eh? La raza aria está por encima. Por debajo vendrían a estar los nórdicos, que son primos hermanos. Por debajo podríamos estar nosotros. Y por debajo, ya subhumanos, que no llegan a ser humanos, estaría la raza eslava. Y ya por debajo estarían los judíos. Muchas veces a los judíos no tienen ni siquiera la consideración de personas. Se les compara con ratas, con gusanos. Hay una frase de... no me acuerdo si es Goebbels o Goering, que viene a decir que esto es una lucha a vida o muerte entre la raza aria y el bacilo judío. O sea, lo comparan con un bacilo. Y al final es este odio, el que ni siquiera son personas, pues se les puede tratar como lo que ellos piensan que son, pues como gusanos. Tú al final, ¿qué haces con un gusano? Lo pisas. Pues ese será el sentimiento. Y eso lo tenían tan mamado, porque ya desde el colegio ya les van diciendo los judíos es lo peor, los judíos no sé qué, los judíos no sé cuánto, y al final te lo crees. Aquí detrás, ¿quién había levantado la mano? Este señor y después allí. ¿Sí? Después Pepita. Quería saber cómo y cuándo cogieron los nazis el poder. Hitler es nombrado canciller de la República de Weimar un 30 de enero de 1933. En el 32 hay diversas elecciones, pues como puede pasar ahora, ¿no? Que no hay ninguno que consigue la mayoría, que hay que hacer pactos, que los pactos no tiran a ningún lado, y al final Hindenburg opta por nombrar a Hitler canciller, que es el que tiene más votos, aunque no tenga mayoría. Y es como accede al poder, como es un canciller democrático de Alemania, en teoría. A partir de aquí, con el incendio del Reichstag, como he dicho, consigue mayores poderes, con lo cual se pasa todo por el forro. Y Alemania se convierte en un estado totalmente dictatorial. Y hay quien manda, no solo quien manda, llega un momento que el Estado nazi, más que un Estado nazi, es una religión nazi. Y Hitler, más que un presidente o un canciller, es casi un profeta. Es casi una religión. Es como una secta. Al final no entras tampoco en razones. Tú adoras al líder porque es el líder y ya está. Y sigues el pensamiento del líder. Diga lo que diga. La señora... ¿Quién habla? ¿Podemos escuchar? Allí detrás. Sí.
A ver, a mí me ha interesado mucho cuando has dicho que el álbum, que había poco fotografías, perdón, pero yo he visto muchas. ¿Podrías informar un poquito más? Porque me ha interesado bastante. Sí, las fotografías, la mayoría de las fotografías de lo que es la llegada y la selección de prisioneros es lo que se conoce como el álbum de Auschwitz. Es un álbum en el que hay casi 200 fotografías de estos momentos. Es verdad. Y es un poco curioso, porque se ha preguntado mucho a santo de qué, porque estaban efectivamente prohibidas las fotografías dentro del campo. Hay muy poquitas fotografías, pero este álbum es espectacular. O sea, hay fotografías, hay un montón. Dicen que si es simplemente para una especie de decir, mira que bien lo hacemos para llevarlo a un superior. Pero es que la forma de que se encontró este álbum es muy curiosa. Si tengo tiempo te lo explico. Tengo tiempo. Bien. Hay una prisionera de Auschwitz que estaba en estas fotos, que es destinada, bueno, después con las marchas de la muerte se la llevan a otro campo, al campo de Dora Mittelbaum. En este campo es liberado por los americanos en la primavera del 45, pero ella estaba muy enferma. Justo al lado de este campo había un antiguo hospital de SS. Entonces se habilita para los prisioneros que han sido liberados, que están malitos, pues para que se recuperen. La mujer esta está ahí recuperándose y le da por abrir cajones y abrir armarios y se encuentra con el álbum. Pero lo curioso es que cuando empieza a abrir el álbum empieza a reconocer a gente. Reconoce a su familia, reconoce a sus hermanos. Hay una fotografía de 2 niños que he puesto con una especie de uniforme. Son sus hermanos pequeños. Reconoce a sus abuelos, al rabino de su pueblo, a los vecinos. Y se reconoce ella misma en una fotografía. Soy yo, o sea, alucina un poco. De este álbum faltan fotografías porque, claro, ella cuando ya vuelve a su pueblo y estas cosas, hay gente que ha perdido a sus familiares y aparecen las fotografías y les da las fotografías como último recuerdo. Y lo tuvo ella, no es un álbum secreto, sino lo presentaron en juicios y todo, hasta los años 80 que lo donó a la organización esta de Yad Vashem, donde lo han recuperado y rehabilitado. También está la teoría de que este álbum de fotografías lo encargase el propio comandante de Birkenau, que en estos momentos era Baer, no me acuerdo del nombre, no sé qué Baer, porque fue comandante de Birkenau hasta el final, y cuando se liquidó Birkenau fue enviado a Dora Mittelbaum. Por lo tanto fue comandante de los 2 campos. Entonces se cree que terminaría en la enfermería por algún motivo, tuvieron que salir por patas y ahí se quedó el álbum. Entonces lo que dice la gente, que más entiende, más que yo por supuesto, es que lo más seguro es que ese álbum fuese del comandante, que se hizo un álbum porque, pues no sé, porque quería tener un álbum de recuerdo, ¿no? Sí. Ante todo agradecer la brillantísima exposición que hemos tenido el gusto de oír. Yo solamente quería hacerle una pregunta muy breve. ¿Hasta qué punto hay algo de verdad en lo que en algunos foros he podido oír, que la benevolencia de Hitler con los intelectuales alemanes, judíos, personas que estaban en laboratorios como Eisen, no Albert Einstein, sino Eisen, que es un alemán de origen judío, era farmacéutico, y que han tenido, y que bueno, pues que se les permitió la salida a otros países. ¿Eso qué de verdad es y por qué? ¿Qué motivaba a Hitler si es que eso era así? Sí que es verdad. Al principio todo este tipo de genios estuvieron al margen de las medidas antisemitas, se les permitía seguir trabajando. Un grupo muy reducido también, es verdad, ¿eh? Y, por ejemplo, a Fritz Haber, el creador del ciclón, también se le dijo que siguiese trabajando. Es verdad. Fritz Haber se fue, dijo que no. Y Fritz Haber además era muy patriota, era muy alemán. Fritz Haber es el que creó la mayoría en la Primera Guerra Mundial, toda la guerra química que había,
Fritz Haber fue el creador de esos gases tóxicos de la Primera Guerra Mundial. O sea, que tenía ahí era respetado en el ejército y era respetado en ciertos sectores. El ciclón al final es un insecticida, no lo creo como arma, es verdad. Pero a Fritz Haber sí que le dijeron de quedarse y Fritz Haber dijo que no. Igual que a Fritz Haber, a distintos genios, vamos a decir, sí que se les dejó o sí que se les permitió quedarse, pero no hasta el final. Se les permitió una salida honrosa, también es verdad, se les permitió salir sin sufrir las consecuencias del resto de compatriotas, pero muy poquitos, muy poquitos. Gente es muy... Repita, por favor. Después vamos a... Hola, espero venir a la próxima que hagas, porque ha faltado bastante, que tú sabes. A ver, yo sé bastante de los judíos, porque mi suegro, mi marido, toda la familia eran judíos. Mi suegro hasta el día que murió, porque era húngaro, decía que él era judío austrohúngaro. Como estaban juntos, lo sabes. Hasta el día que murió. No, fue terrible. Él era su día. Decir eso, era médico, el doctor Weinstein, sus libros están traducidos en América, en todos los sitios. Mi pregunta viene al día de hoy, no de entonces. Al día de hoy ha sido ayer, con Trump, el millonario este que estaba. La pregunta es verdad que el saludo que hizo era nazi? El más, que le leo más. Aparentemente sí. A mí me pareció que sí. Habría que hizo así, a mí me pareció que hizo el corazón, no, al revés, el corazón y así. A mí me pareció que sí, habría que preguntárselo a él, pero a mí me pareció que sí. ¿Quieres comentar algo? Bueno, primeramente agradecerte porque de verdad un laude. Gracias. Quería decirte, se dice, y creo que es muy cierto, que muchos de los altos cargos de las SS huyeron. Y huyeron a América del Sur. Muchos de ellos están con nombres... Bueno, ya deben quedar muy poquitos, sí, pero el interrogante es, un historiador una vez me dijo, ¿tú crees? Nos han hecho creer que Hitler ha muerto, que murió, que se quitó la vida a él junto con su mujer. ¿No era demasiado cobarde como para quitarse la vida? ¿Tenía planificada la salida? Ese es mi interrogante, que queda para la historia. Quizás era demasiado cobarde para que le pillasen vivo también, No lo sé, hay teorías de la conspiración, hay teorías de la conspiración, sí que hay teorías hay teorías hasta que se lo llevaron los soviéticos, que lo tuvieron los soviéticos y que estaba en Moscú, teorías de la huida. Sí que es verdad que intentaron llevárselo, se me olvida el nombre, este que era aviador muy famoso. Por favor, vamos a escuchar a Miguel. Consiguieron pasar el cerco, ya cuando estaba Berlín totalmente rodeado, y dijeron, vámonos, te llevamos, y no quiso. Yo sí que pienso que era muy cobarde, sí, eso te lo digo, sí, era muy cobarde, paranoico, un poquito rarito. A ver, llegó donde llegó por las circunstancias de la historia, pero no era su destino, la verdad. Luego tenía también mucha suerte. Perdón. De Vicente. Muy bien explicado y muy bien documentado. Gracias, Marta. Y yo pregunto, tú has estado ahí. Sí. Y tú lo has visto con tus propios ojos. ¿Qué sentimientos hace una persona cuando va a un sitio y después descubre, por mucho que sepamos, siempre nos quedamos cortos, el haber estado en semejante horror? A ver, eso es muy personal. Cada uno tiene una sensibilidad.
Yo fui porque era un tema que a mí siempre me ha gustado. Y un tema, o sea, no eso, sino que por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial es un tema que a mí me ha interesado, y también me interesa Roma y me interesa otros. Pero la Segunda Guerra Mundial sí, a mí siempre, no sé por qué me ha interesado, y yo siempre he sido muy leída en esos temas. Y yo tenía mucho interés en ir. Y yo cuando fui muy documentada. O sea, yo normalmente, lo puede decir la suegri, cuando voy a los sitios, yo ya me sé la lección antes. Luego me lo explican y aprendo mucho más, ¿no? Pero no me gusta ir a los sitios sin saber dónde voy. Entonces yo había leído también ya mucho, yo ya sabía mucho, me faltaba llegar, por supuesto, y me faltaba ver. Es impresionante, es impresionante, porque es que además no ves, cuando llegas sobre todo a Birkenau, es tan grande aquello, es tan enorme aquello, que no te da tiempo ni a ver una décima parte, o sea, y sí que es impresionante, sí que es impresionante. Y yo soy de las que no me impresiono fácilmente, pero reconozco que sí. Bueno, después de una conferencia que nos ha puesto a todos en un estado de ánimo muy claro, Isabel, no me atrevo a no hacer una pregunta, quiero hacer una pequeña reflexión después de esta conferencia que me parece interesante. Y cuando he hecho así con la mano de Trump, digo, pues la voy a hacer, porque tenía dudas de hacerla. A ver, la humanidad permanentemente en toda la historia es una guerra y otra guerra y otra guerra, y seguimos en guerras. El problema de la humanidad, el problema de la humanidad es que siempre hay alguien que necesita entregar el poder a otro para tener un líder, y otros que necesitan el poder de los demás. No hay que ver nada más que a los desfiles de Hitler, de todos los soldados haciendo Heil Hitler. Eso es enviar energía a ese individuo que no tiene ningún poder. Pero esta situación que nos parece extrema, hago la reflexión, aprovechando esta conferencia que nos ha puesto en una situación muy propicia para escucharlo, la importancia que tiene entregar el poder a los demás. Cuando entregamos el poder en mil circunstancias de la vida, en el trabajo, en las relaciones, en las conversaciones, la lucha que generamos, toda esa lucha se refleja en las guerras. Quizá sea un poco exagerado lo que estoy diciendo para algunas personas, pero me doy el capricho de decirlo. Gracias. Sí, yo quería comentar un poquito al margen. Es que usted ha hablado un poquito del gueto de Varsovia, pero yo quería que me hablara del gueto de Palestina, porque ahora vemos que los judíos, que son libres, están machacando a los palestinos como si fueran conejos, y uno se queda sorprendido de cómo el ser humano es así. ¿Por qué somos capaces de hacer eso, bien sea de un lado o de otro, según el que tenga el poder? No, sí, tienes toda la razón del mundo. Tienes toda la razón del mundo. Es que no puedo decirte nada, tienes toda la razón del mundo. Es decir, a ver, no aprendemos. Y seguimos cometiendo los mismos errores. Y no aprendemos. Y seguimos con los mismos pensamientos. Pero a veces, claro, esto es a nivel grande, pero a veces también a pequeños niveles. Somos en general muy intolerantes y somos en general... No nos gusta el que es distinto, no nos gusta el que es diferente, el que piensa distinto. No nos gusta si yo soy del Madrid y tú eres del Barça, pues ya me caes mal, por ejemplo. Es que a veces simplemente la diferencia entre uno y otro, ya no te digo si tú piensas de un partido y yo soy de otro, ya, pues no te digo nada. En el fondo somos bastante intolerantes, y cuanto más se suben los niveles, pues peor. No, tienes toda la razón, no aprendemos, en general la raza humana no aprendemos. Pues aprovechando le haría otra pregunta. Usted sabe que cuando los americanos entran en la guerra en el año 43, lo primero que hacen es intentar destruir toda la industria alemana. Se organizan una serie de bombardeos muy enormes, pero cuando ya han destruido las empresas alemanas, ven que el pueblo alemán sigue luchando, sigue resistiendo, y entonces deciden
bombardear todas las ciudades. Pero esa no es una política de los americanos, esa es una política de los ingleses. Es angloamericana, efectivamente. Es un comandante, un general inglés, no recuerdo Sí, el nombre. se llama el general Bombardier. Voilà. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, bombardea Dresde, que no hay ninguna industria. Exacto. Además, lo bombardea, como usted sabrá perfectamente, con fósforo blanco. Sí. El fósforo blanco quema a una temperatura de 1500 grados. Y ahí quema de una noche a 120.000 alemanes. Sí. Niños, ancianos, mujeres, enfermos. Eso equivale a 30 días de crematorio. Porque son 120.000 dividido por 4.000. O sea que solamente en Dresde, nosotros, los libertadores, quemamos, y queman 200 ciudades alemanas. Pero al final, ¿quién escribe la historia? ¿Quién escribe la historia? Los ganadores. Ahí está. Aquí el señor pintor quiere que nos la enseñar, ¿así? No sé si habrá alguna pregunta más. Ya me han señalado a mí. Voy a decir algo breve, siempre me lo propongo y nunca lo logro. Pero vamos a ver, estamos en un peligro de que salgan nuevos líderes que animen a las masas. Siempre. Estamos hablando del momento actual. Iluminados siempre. No quiero comparaciones, que son siempre odiosas. Pero el nuevo presidente de Estados Unidos... Iluminados siempre. Iluminados, pero le siguen. Todo, claro. Democráticamente le siguen. Claro. Todo depende de las circunstancias del momento, Vamos a tener económicas, sociales... Vamos a tener que tener vergüenza de ser humanos. Pues a lo largo de la historia hemos tenido muchos motivos para tener vergüenza del ser humano. Que a lo largo de la historia hemos tenido muchos motivos para sentir vergüenza del ser humano, por desgracia. Tengo más preguntas, pero no. Hay aquí dos preguntas. Este señor, si son cortitas, por favor, que no me gusta que se vayan a Vamos a ver, es excelente tu charla, inmejorable. Pero acudiendo a esa frase, aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla. El fascismo en Europa, en Alemania, se suicidó, se supone que se suicidó. En Italia a Mussolini lo colgaron, pero el fascismo de este país murió en la cama. 40 años. ¿Qué lectura nos hace de eso? A ver, iba a decir una cosa, pero no quiero que se malinterprete. ¿Podemos escuchar, por favor, que ya nos vamos? Iba a decir una cosa, pero no quiero que se me malinterprete. Igual Franco fue más listo. Cambió de bando en la Segunda Guerra Mundial. La gente joven de esos 40 años se lea. Sí, pero ¿por qué murieron Hitler y Mussolini? Porque dentro de un contexto de una guerra mundial. Franco no murió dentro de un contexto de una guerra mundial, murió en la cama efectivamente. Franco cambió de chaqueta a mitad de la guerra. Empezó muy germanófico, y terminó apoyando a los aliados porque lo venir. Si hubiese seguido apoyando a Hitler, pues no hubiese muerto en la cama. Y luego también, ya que empezar a hablar de los intereses de América, derrota, un bocadillo de atún. Pero la mitad de los americanos no sabe dónde está España. Vamos a terminar allí. A ver, la última. Yo quiero decir solo una cosa, yo soy italiano. Entonces, todo se vuelve en una sola palabra, la conquista económica. La guerra la hace la Bilderberg, Soros, Zurbeck, Musk y todo el resto. A través de esta gente se hace una vez aquí la guerra, otra vez a la otra parte. Ahora está Trump, la simbología no hace nada. Eso es algo que va en la mente de uno, del otro, pero la sustancia es una, conquistar economía, poner el pueblo abajo de todo. Esta es la solución de todo.
ver si vamos ocupando los asientos. Siento mucho que, en fin, hay semanas que se llena. La semana pasada fue increíble, que no se veía la gente que había detrás de tanto, hoy también está a tope. Pero bueno, está muy bien, eso está muy bien, ¿eh? Si vemos que seguimos así, habrá que pedir la sala del ayuntamiento. Así que... Sí. Bueno, pues hay que apoyar al Faro de Alejandría y hay que hacerse socio, es lo único que se puede hacer. Quien no quiera no pasa nada, las puertas están abiertas, pero quien quiera hacerse socio, ya hemos empezado a hacer los recibos. Bueno, hoy tenemos con nosotros... ¿Empezamos ya? Sí. ¿Sí? ¿Eh? Sí, pero estaba esperando que me escucharan. Tenemos a una mujer, la verdad que no vienen muchas, pero yo ya hago lo posible para que vengan, pero claro, es más difícil. Hombres vienen más, a dar conferencias me refiero. Bueno, ella habéis recibido todos el currículum. Quien quiera cada semana recibir información, solamente tiene que dejar aquí su teléfono, la junta directiva está en primera fila, le deja su teléfono y gratuitamente recibirá cada 15 días quien viene, el currículum, las fotos, el vídeo, todo. Gratuitamente, ¿eh? Entonces ya lo sabéis que podéis dejar el teléfono. ¿De quién hablamos hoy? Todos habéis recibido el currículum. Entonces simplemente voy a decir de ella que es especialista universitaria en criminología, licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante. Hoy nos hablará Montse Galán Martín sobre la fábrica de muerte Auschwitz. ¿O cómo se dice? Bueno, ¿se me escucha bien? ¿Más cerca? Ah, y ahora, perdona. Se me escucha bien, ¿verdad? Bien, lo primero, buenas tardes a todos y muchísimas gracias a todos por venir. La sala está llena, mucha expectación. Veo muchas caras conocidas y amigas y me hace mucha ilusión. Y gracias Isabel por permitirme dar esta charla aquí en el Faro de Alejandría. Lo primero que tengo que hacer es pedir perdón, porque empecé a preparar una charla y cuando me quise dar cuenta tenía más de 2 horas. Y dije, para mí que a Isabel no le va a hacer gracia. Entonces me he puesto a recortar y he recortado más de lo que me hubiese gustado. Es un tema muy complejo. Hay cosas sobre las que no voy a hablar, hay cosas sobre las que voy a pasar muy por encima. Pero vamos a ver si me da tiempo en 1 hora a decir todo lo que tengo que decir. Bien, Auschwitz, fábrica de muerte. La próxima semana, el día 27, va a ser el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz por parte de las tropas soviéticas. Además, el día 27 de enero es también el Día Internacional Conmemorativo tanto de las víctimas del Holocausto como de las víctimas del nazismo. Y esto es así, se hace coincidir con la liberación de Auschwitz, porque Auschwitz es el mayor campo de exterminio de la Segunda Guerra Mundial. Y está concebido como si fuese una fábrica, de forma que, de la forma más eficientemente posible, manejamos los recursos que tenemos para obtener una mayor o menor producción y obtener un beneficio económico. El problema es que aquí no se fabrican coches, no se fabrica ropa, se fabrica muerte. Creo que es imprescindible, antes de hablar de los campos, hablar cómo se llega a los campos. Y el punto de partida por el que he optado es simplemente la subida al poder de Adolf Hitler. Hitler es nombrado canciller de la República de Weimar, de una democracia, un 30 de enero de 1933, de mano del presidente Hindenburg. Fijaos en las fechas, porque esto va a ir muy rapidito. El 27 de febrero del mismo año se produce el incendio del Reichstag. El Reichstag es el Parlamento alemán, es el símbolo de la democracia, el símbolo de la República de Weimar. Es verdad que detienen a un chavalín, a un holandés comunista, que le faltaba un hervor, todo hay que decirlo, se autoinculpa, es juzgado, condenado y ejecutado. Pero también es verdad que hay muchos historiadores que piensan que este chavalín no pudo, ni siquiera con ayuda, haber incendiado el Reichstag, y que realmente fue un cabeza de turco, y los verdaderos responsables del incendio del Reichstag estaban dentro del partido nazi. Se puede decir que a partir de este incendio desaparece la República de Weimar y empieza el Tercer Reich. Hitler lo que va a hacer es al día siguiente acudir a Hindenburg,
Le va a convencer que el incendio es un complot comunista, que lo que quieren es derrocar la democracia e implantar una dictadura al estilo soviético en Alemania. Y le convence para que firme toda una serie de decretos mediante los cuales se van a eliminar los derechos que se recogen en la Constitución de Weimar y le van a otorgar a Hitler más poderes de los que realmente le corresponden. Y va a utilizar esos poderes, y tanto. Inmediatamente se van a detener a toda la oposición política, comunistas y socialistas, pero también a todos los opositores al régimen nazi. Estaríamos hablando de periodistas, de sindicalistas, etcétera, etcétera. Alemania se va a convertir en un estado policial de partido único. Se va a obligar al saludo nazi por las calles. Se va a obligar a que todos los funcionarios estén afiliados al partido nazi, con lo cual controlamos la sanidad, la justicia, la seguridad, la educación. Se van a prohibir, por supuestísimo, todos los partidos políticos, excepto el nazi, y todos los medios de comunicación que no sean afines al partido nazi, etcétera, etcétera. Tenemos las cárceles superpobladas con toda la oposición política. 22 de marzo de 1933. Empieza a funcionar el primer campo de concentración, Dachau. Es verdad que en estos momentos sería más un campo de reeducación que de concentración, pero no nos confundamos. Esto no es un campamento de los Boy Scouts. Aquí se van a producir palizas, torturas e incluso asesinatos. La importancia de Dachau no solo se basa en que es el primero, sino que va a ser el modelo a seguir por el resto de campos que se van a ir construyendo. ¿Os habéis fijado las fechas? En menos de 2 meses se ha fundido a toda la oposición política. Menos de 2 meses. Y era una democracia, con sus fallos, pero era una democracia. Siguiente paso, los judíos. La primera medida, bueno, quizás ser un poco infantil, boicota a las tiendas judías. El 1 de abril de 1933. Hay que decir que en estos momentos no hay una verdadera voluntad genocida sobre los judíos. Lo que quiere es que se vayan. ¿Y cómo hacemos que se vayan? Pues promulgando toda una serie de leyes antisemitas, unas 400, para hacerles la vida imposible. Leyes de todo tipo. Desde expulsión de los judíos que son funcionarios, prohibición de la educación, leyes, por ejemplo, como las leyes de Nuremberg, las cuales establecen quién es judío. El tema judío no es un concepto religioso, da lo mismo que practiques o no la religión. El concepto judío es un concepto racial. Tú eres judío porque tus abuelos son judíos. Leyes de Nuremberg que también van a prohibir los matrimonios mixtos por el bien de la raza aria y las relaciones sexuales mixtas. Lo que estamos viendo es una parejita. Ella es judía, él no. Pero él es el quien lleva un cartel grande en el pecho que dice «Soy un corruptor de la raza». Medidas como la expropiación de industrias, comercios, como la prohibición del transporte público. Si nos fijamos en este tranvía autobús, pone aquí, ¿se ve bien el puntero? Ah, sí se ve bien, ¿verdad? Pone aquí prohibido para judíos. Quema de libros de autores judíos, manifestaciones antisemitas, detenciones arbitrarias, palizas, etcétera, etcétera. Todo va a culminar en la conocida como Kristallnacht, o Noche de los Cristales Rotos, que se produce entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938, en la cual se destruyen propiedades de los judíos, se queman sinagogas, unos 90 judíos son asesinados, cientos resultan heridos y 30.000 son detenidos y llevados a campos de concentración. Y además, el Estado nazi va a exigir a los judíos que le indemnice al Estado por los daños que han sufrido los judíos. Consecuencia, emigración masiva. Hay que decir que en Alemania, antes, en el 33, había una población judía aproximada de 525.000 personas. Suponía aproximadamente el 0,8% de la población. Después de todas estas medidas, va a emigrar la población judía y nos vamos a encontrar con una población de solo 170.000 personas. La primera foto lo que estamos viendo es una cola delante de una agencia de viajes que va hacia Palestina. ¿Cuál es el problema? Que a partir de determinado momento muchos países no van a admitir más refugiados judíos. Estados Unidos, Inglaterra, Australia. Lo que vemos en la segunda fotografía es el barco San Luis. Lleva a más de 900 refugiados judíos hacia Cuba. No les van a dejar desembarcar. De ahí se van a subir a Nueva York. Tampoco les van a dejar desembarcar.
Y Canadá ya les va a decir, no subáis porque no os vamos a dejar. Este barco tiene que volver a Europa y ya sabemos lo que va a pasar con los judíos una vez que empiece la Segunda Guerra Mundial. En Alemania técnicamente no hay un problema judío, porque solo hay una población de 170.000 judíos. ¿Cuándo empieza el problema judío? A medida que Alemania se va anexionando otros territorios, por ejemplo Austria, con lo que tiene que incorporar esa población judía. Y sobre todo cuando empieza la Segunda Guerra Mundial y tiene que incorporar también la población judía de esos países que invade. Polonia tiene una población de 3.350.000 judíos, aproximadamente el 10% de la población. Entonces sí que el Estado nazi empieza a considerar que tiene un problema judío. Es verdad que yo me centro mucho ahora en el tema judío, porque al fin y al cabo ese es el grupo que más se ve afectado por todas estas medidas nazis. Pero no son los únicos. Para el Estado nazi hay una serie de enemigos que hay que eliminar y liquidar. Estamos hablando de enemigos de tipo ideológico, comunistas principalmente, pero también socialistas. Enemigos de tipo racial o genético. Hemos hablado de los judíos, pero también los gitanos. Y también hay una serie de enemigos por motivos sociales. Aquí estaríamos hablando de homosexuales, de testigos de Jehová, de determinados grupos católicos que se oponen a estas medidas nazis. Pero hay un grupo especial para el cual el Estado nazi no supone ningún beneficio, pero sí supone un gasto superfluo. Aquí estamos hablando de enfermos mentales, de discapacitados, de enfermos terminales, de abuelitos, síndromes de Down, autismo, etcétera, etcétera. Es este grupo el que va a ser objeto de lo que se conoce como medidas de eutanasia, conocidas como la Action T4. Es este grupo el primero en sufrir lo que son asesinatos masivos y asesinatos por gaseamiento. Por lo tanto, no hay que olvidarnos de estas otras víctimas del nazismo. Bien, empieza la Segunda Guerra Mundial, 1 de septiembre de 1939. Invasión de Polonia por parte de las tropas alemanas. Lo primero, oposición política. Van a detener o a fusilar a toda la intelectualidad polaca, todo aquel que sea capaz de liderar al pueblo polaco. No solo políticos, funcionarios, clero, profesores de universidad, sindicalistas, periodistas, etcétera, etcétera. Segundo paso, los judíos. Les van a aplicar desde el minuto cero toda la legislación alemana y más. Les van a obligar a llevar la estrella de David, cosa que a los judíos alemanes no les obligan hasta septiembre del 41, 2 años después. Van a sufrir humillaciones, maltratos. Vemos en la segunda foto un grupo de soldados alemanes que se están burlando de un rabino al cual, si nos fijamos, le han hecho descalzarse. Pero si nos seguimos fijando, nos encontramos que aquí tenemos un grupo de personas que están boca abajo, sufriendo estas humillaciones. Les van a expropiar todas sus propiedades, les van a obligar a hacer trabajos forzados y les van a obligar a vivir en guetos. La última foto es la construcción de un muro en el gueto de Varsovia, guetos hacinados que no reúnen las condiciones mínimas de sanidad y en las cuales van a morir mucha gente de enfermedad o de inanición. Bien, empezamos con palabras mayores ya. Empezamos con los Einsatzgruppen. Los Einsatzgruppen son miembros nazis altamente fanatizados. Podríamos describirlos como escuadrones de la muerte. Los Einsatzgruppen ya funcionan en Alemania desde el 39 con la Action T4 que hemos visto. Y son los que fusilan en Polonia a unos 65.000 intelectuales polacos. Pero la locura total de los Einsatzgruppen se va a producir con la Operación Barbarroja. Junio del 41, la invasión de la Unión Soviética por parte de Alemania. Los Einsatzgruppen van a ir por detrás de las filas del ejército y cuando llega a poblaciones, es verdad que ayudados muchas veces de grupos locales, van a reunir a estos enemigos del Estado nazi. Los van a alejar de las poblaciones y los van a asesinar. Estamos hablando que de junio a diciembre del 41 asesinan aproximadamente a 1.400.000 personas. Comunistas, prisioneros de guerra soviéticos, enfermos mentales, gitanos, pero sobre todo judíos, 1 millón de ellos. Se conoce todas estas operaciones como el Holocausto olvidado o el Holocausto de las balas. Estas operaciones
Cesan por varios motivos. Primero porque el avance de las tropas alemanas se ralentiza, con lo cual empiezan a plantearse que igual necesitan mano de obra esclava, con lo que no sería conveniente matarlos a todos. En segundo lugar, porque suponen un gran gasto de munición. Hay directrices que dicen que si una madre tiene a un niño pequeño cogido en brazos, se dispara al niño y se ahorra una bala. Y luego, en último lugar, porque los miembros de las Einsatzgruppen empiezan a estar afectados psicológicamente. Y llega un momento que para hacer estas operaciones tienen que ir borrachos perdidos o de anfetas hasta las cejas porque son incapaces ya de realizar estas matanzas. Hay un comandante que dice que sus hombres sufren más que las víctimas. Es por esto que empiezan a plantearse que hay que buscar otro sistema. Este sistema ya no nos sirve. Un sistema que sea más mecanizado, más automatizado, más industrializado, más económico, que sea también rápido, pero que no participen directamente los miembros de las SS. Sobre todo más discreto, porque las fotografías de los Einsatzgruppen son un cachondeo, y que no deje tantas pruebas. Es aquí cuando tengo que hablar de la conferencia de Wannsee, que se produce el 20 de enero de 1942 en las afueras de Berlín. Se reúnen 15 gerifaltes del Estado nazi de distintos departamentos y lo único que hacen es coordinarse para llegar a la solución final al problema judío. Y la solución al final al problema judío, sin metáforas ni medias tintas, consiste en deportaciones masivas de todos los judíos de Europa hacia campos de exterminio situados en el este para ser asesinados por gaseamiento, dejando unos cuantos para ser utilizados como mano de obra esclava, hasta que ya no puedan trabajar más por agotamiento. Esta es la solución final al problema judío. Hay un acta de esta conferencia, no sé si se puede leer bien, pero se está reflejado los distintos territorios de toda Europa con la población estimada de judíos que existe en cada uno de esos territorios. Aparece España, está aquí Spanien, en España aparece 6.000 judíos. El total final son 11 millones de judíos. El objetivo de la solución al final del problema judío es asesinar a 11 millones de personas. Es aquí cuando tengo que empezar ya a hablar de los campos de Auschwitz. Campos en plural, no en singular. Porque son tres. El primero, o principal, que es el origen de todo. El segundo, o Birkenau. Y el tercero, o Monowitz. Y además hay unos 45 campos satélites o subcampos. Bien, en un principio todo depende del campo principal, de Auschwitz I. Pero aquello crece de forma tan desmesurada que llega un momento en el 43 que consideran apropiado independizar cada uno de los campos y nombrar un comandante en cada uno de los campos. Los satélites siempre dependerán de Monowitz, pero el comandante de Auschwitz I siempre tendrá como mayor graduación. En caso de discrepancia será él el que decida. Y un pequeño apunte sobre los campos. Hay muchos tipos de campos. Tenemos campos de reeducación al principio, sobre todo, ya hemos visto. Tenemos campos de concentración, pero concentración en el cual las condiciones de vida son tales que el final de los prisioneros es la muerte a corto o medio plazo. Tenemos campos de exterminio, en los cuales la finalidad, el fin de los prisioneros tal cual entran es morir. Tenemos campos de tránsito, que es para reunir a un determinado número de prisioneros para llevarlos a otro sitio o simplemente que pasen una cuarentena, ¿no?, para asegurarnos que no tienen enfermedades. Y por último hay campos de trabajo, en los que los prisioneros van a trabajar en distintas empresas o fábricas. Auschwitz, de una u otra forma, va a cumplir todas estas funciones y finalidades. Bien, bueno, sé que el mapa está en alemán, pero es que es el más chulo que he encontrado y el que más me ha gustado, pero yo creo que se va a entender perfectamente. Este es un plano de toda la zona. Auschwitz I es este cuadradito pequeñito que tenemos aquí. Esto es Auschwitz I, el origen. A 3 kilómetros se construye Birkenau, que es este grande de aquí, y a 6 kilómetros se construye Monowitz, que es este otro de aquí. Bien, ¿por qué aquí hay un campo? ¿Por qué se construye y empieza a construir Auschwitz? Simplemente porque aquí ya existía un cuartel del ejército polaco que estaba abandonado.
Con lo cual ya tenemos la primera infraestructura hecha, eso que nos ahorramos. Es verdad que luego se amplía mucho, se modifica, pero lo primero ya lo tenemos y nos ahorramos. Además, también ya existía un nudo ferroviario de comunicaciones. Si nos fijamos, tenemos una línea hacia el norte que va a Cracovia, que es esta de aquí, otra que va a Berlín y Varsovia, al sur iría para Praga-Viena y tenemos otro ramal que se va para el este, que es este de aquí. Es una zona muy bien comunicada. Y además tenemos dos grandes ríos, el Vístula al oeste, el Sora al este, que nos van a limitar un gran espacio de unos 40 kilómetros cuadrados. Este espacio es lo que se conoce como la zona de interés y va a estar aislada, especialmente aislada del exterior y especialmente vigilada. Independientemente de la vigilancia de los propios campos, toda esta zona va a estar muy vigilada. ¿Por qué? Porque no se quiere que nada de lo que pase aquí se conozca afuera, ni nada de lo que pase afuera se conozca dentro. Es también por eso que, salvo algunas excepciones, hay muy pocas fotografías de Auschwitz. Lo que hacen los alemanes cuando llegan es expulsar a toda la población polaca y derruir gran parte de las construcciones que no puedan ellos reutilizar. Y si nos fijamos en este plano de Europa, Auschwitz estaría en el centro de la Europa querida por el Estado nazi. Todas las poblaciones que vemos alrededor son poblaciones desde las que fueron deportados hacia Auschwitz. ¿Cuándo empieza a funcionar Auschwitz? Bueno, si nos acordamos, detienen a toda la intelectualidad polaca y las cárceles estaban sobresaturadas. Hace falta liberar espacio de las cárceles, para eso se abre Auschwitz. El primer transporte es este, que aparece en la fotografía, 14 de junio de 1940, 728 políticos o intelectuales polacos. ¿Aquí hay judíos? Hay judíos, hay 11 judíos, pero no están aquí por ser judíos, están aquí porque son políticos polacos. Auschwitz tendríamos que hacer dos etapas. La primera, desde que su inicio hasta primerísimos del 42, antes de Wannsee, de la conferencia de Wannsee, en la cual funciona como un campo de concentración para políticos polacos. Su población básicamente va a ser polaca. Y posteriormente, desde primerísimos del 42 hasta el final, en la que van a llegar deportaciones masivas de judíos de toda Europa, con lo cual su población básicamente va a ser judía, mayoritariamente. Bien, este es un plano de Auschwitz I. Su capacidad es entre 15.000 y 20.000 prisioneros. A destacar este cuadradito de aquí, que es la casa del comandante. Aquí vivía con su familia y sus hijos, super happy, separados simplemente de un muro del infierno. Tenemos aquí la plaza central donde se hacía el recuento de prisioneros y aquí es donde se producían los ahorcamientos públicos, en la R esta que tenemos aquí. Si nos fijamos, podemos contabilizar hasta 6 barracones que son hospitales de prisioneros. Y podríamos decir, pues ni tan mal, ¿no? Si de 28 barracones, 6 son hospitales, pues bien, ¿no? Bueno, realmente solo uno es hospital de prisioneros, los otros 5 son hospitales de experimentos médicos. A señalar también esta zona de aquí. Si nos fijamos, aquí hay un murito que cierra el pasillo, aquí hay una puerta que impide la visión de este pasillo, porque este muro es el que se conoce como el muro negro, donde se producían los fusilamientos. Y este bloque de aquí, de la esquinita, es el bloque 11, es la prisión del campo. Aquí se producían palizas, torturas y se detenían a los prisioneros bien por un tiempo determinado o hasta que muriesen por inanición. Es aquí, en los sótanos de este bloque, donde se produce el primer experimento con un gaseamiento con ciclón B, con 600 prisioneros de guerra soviéticos. El problema es que se ventilaba muy mal, con lo cual se dieron cuenta que esto de aquí era un antiguo arsenal del ejército polaco. Lo reconvierten en el crematorio 1, una cámara de gas y hornos crematorios. Y empieza a funcionar en diciembre del 41, antes de Wannsee, con 900 prisioneros de guerra soviéticos y 400 polacos, que estaban tan debilitados que ya no podían trabajar. Estas son fotos actuales de Auschwitz para que veáis cómo es un barracón. Birkenau. Birkenau funciona como campo de exterminio, como campo de tránsito y como campo de concentración, con una capacidad para unos 90.000 prisioneros. Birkenau en un principio se construye con la idea de que fuese un campo de concentración para prisioneros de guerra soviéticos, hasta 200.000, pero con Wannsee cambia la función del campo.
Se construye por bloques. El primero sería este de aquí, con una capacidad para 20.000 prisioneros, que entra en funcionamiento en marzo del 42. El segundo es todo este grande de aquí, capacidad para 60.000 prisioneros, que empieza a funcionar a mediados del 43. Y luego ya construyen, se queda a medias esta otra zona de aquí, no se termina de construir, no llega a tener una capacidad de más de 10.000. Y en planificación había otro bloque más que tampoco ese ya solo queda en los planos. A destacar la zona esta de Canadá, estos bloques de amazules que hay aquí, que son los barracones donde se depositaba y clasificaba las propiedades de los prisioneros que llegaban. Esta edificación, con el 01, se conoce como sauna, es donde se producía el registro de los prisioneros destinados a trabajar. El número 14 y el número 15. Estas son las primeras cámaras de gas provisionales. Empiezan a funcionar en marzo del 42. No hay hornos crematorios, los cuerpos se queman en pilas exteriores, en esta zona de aquí. Estas cámaras provisionales funcionarán hasta que empiezan a funcionar las cámaras definitivas, los crematorios definitivos, que empiezan a funcionar en la primavera del 43. Estaríamos hablando del crematorio 2, que está aquí, el crematorio 3, el crematorio 4 y el crematorio 5. Y tenemos la vía del tren famosa que llega hasta dentro. Se conoce como la rampa de los judíos. Al principio no se utilizaba esta, sino se utilizaba el andén que había en el campo principal. ¿Cuál es el problema? Que cuando bajaba gente enferma muy mayor, tenían que andar hasta 2 kilómetros para las cámaras de gas. No podían andar esa distancia, había que movilizar camiones, subirlos a los camiones, llevarlos, bajarlos. No era eficiente. Lo eficiente es una vía de tren que nos deje los prisioneros en el centro, acortamos la distancia a 200 metros. Y esta es una fotografía aérea de Birkenau sacada por aviones aliados en agosto del 44. Es verdad que en estos momentos de la fotografía ninguno de los crematorios está funcionando. Pero quiero que os fijéis en esta hoguera que hay aquí, justo enfrente del crematorio 5. Luego veremos lo que es. Y estas son fotos actuales de Auschwitz II, de Birkenau. Estas serían las ruinas de los crematorios. Y por último tenemos Monowitz, que es un campo de trabajo con capacidad para 11.000 prisioneros. Monowitz es esto poquito de aquí, este que aparece como un 9. Esto es Monowitz. Aquí residían los prisioneros que trabajaban en todos estos complejos fabriles. Más grande es este complejo de IG Farben, una química que lo que quería era construir una gran planta para la producción de caucho y combustible sintético. El funcionamiento es siempre el mismo. Estas empresas compran al Estado nazi los terrenos, que al Estado no les ha costado ni un duro porque pertenecían a polacos que han expulsado. Posteriormente pagan a las SS por la mano de obra de los trabajadores que van a construir estas fábricas. Por supuestísimo, los trabajadores no ven ni un duro. Y una vez construido, vuelven a pagar a las SS por los sueldos de los trabajadores que van a trabajar dentro. Acordaros, una fábrica en la que se consigue un beneficio económico. Se van a conseguir más beneficios económicos, ahora lo veremos también. Y luego había 45 campos satélites o pequeños subcampos, todos dependientes de Monowitz. La primera fotografía es un taller de Siemens. Teníamos también canteras, tenemos minas, fábricas de munición, de armamento, de textiles, de calzado, granjas, piscifactorías, trabajos forestales, etcétera, etcétera. Había una multitud de subcampos. Avanzamos. Ahora os voy a explicar la llegada y selección de los prisioneros. Y voy a explicar el sistema que se utilizaba en primavera, verano del 44. Y es el sistema más perfeccionado y es el que utilizan con la llegada de, en solo 8 semanas, 438.000 judíos húngaros. Y la mayoría de las fotos que vamos a ver son las que se conocen del álbum de Auschwitz, que retratan estos momentos. Bien, primero se les decía a los judíos que iban a ser realojados en el este y a trabajar en el este. Por lo tanto, tenían que llevar como máximo un equipaje de 25 kilos.
¿Vosotros qué llevaríais si solo podéis llevaros 25 kilos de equipaje y no sabéis dónde vais a ir? Se subían en vagones de tren, de transporte de ganado, y tenían que hacer un viaje de varios días sin bajar del vagón, comiendo y bebiendo lo que ellos mismos hubiesen llevado y haciendo sus necesidades dentro del vagón. Llegaban a Auschwitz totalmente desorientados. Aquí se ve perfectamente el crematorio 2 al fondo y el crematorio 3. Y una vez que llegaban se les decía que dejasen todas sus pertenencias a un lateral. Aquí vemos un pequeño montoncito. Y que formasen dos grupos de 4 filas. En el primer grupo, se ve muy bien la segunda fotografía, mujeres y niños de menos de 16, 14 o incluso 12 años, dependiendo la época. En el segundo grupo, hombres. Y si nos fijamos delante, lo que tenemos son unos grupos de SS e incluso médicos, que son los que van a hacer la selección. La selección consiste, a la derecha, mujeres y hombres jóvenes capaces de trabajar aproximadamente el 20% de la ocupación de los vagones. A la izquierda, ancianos, enfermos, niños, mujeres embarazadas y madres de niños pequeños. Aunque las madres sean jóvenes y fuertes, van a seguir a sus hijos. Aproximadamente el 80% de la ocupación de los vagones. ¿Dónde van a ir las personas seleccionadas para trabajar? Al edificio que os he dicho, que se conoce como sauna. Es un edificio con distintas estancias comunicadas entre sí, todo funciona como una especie de cadena de montaje. Primero les obligarán a desnudarse, les afeitarán cabeza y todo el vello corporal, y luego pasarán a un examen médico un poquito más serio, por si se les hubiese escapado algún enfermo. Y las mujeres serán sometidas a revisiones ginecológicas por si estuviesen embarazadas o ocultasen algo. Después ducha, desinfección y después secado. Una sala de secado al aire, al que tocase en invierno, telita. Y después ya les daba la uniformidad. La conocida uniforme de rayas para los hombres. Aquí a los pobres les viene un pelín pequeño el uniforme, ya les quedará holgadito en un poco tiempo. Y vestido para las mujeres. Y también les daban estos fuecos de madera que por lo visto eran horrorosos y hacían unas heridas horrorosas en los pies. Es verdad que en estos momentos ellas van con sus propios zapatos. En esos momentos de la llegada de los judíos húngaros está la cantidad de prisioneros que llegan, que se quedan sin fuecos, incluso hay momentos que se quedan sin uniformes y tienen que llevar ropa de civil. Y por último, fotografía, número identificativo, distintivo de color y tatuaje. Los distintivos de color se utilizaban en todos los campos y dependiendo del color lo que significaba era por qué había llegado a un campo. Independientemente, siempre los judíos van a ser los peor tratados con diferencia en los campos. Y por último, asignación a distintos pelotones de trabajo. ¿Qué pasaba con todo lo que habían llevado? Bien, aquí vemos todas las pertenencias acumuladas al lado del tren, se subían a camiones y se llevaban a la zona esta que os he dicho de Canadá. No solo las maletas y los bultos, sino también toda la ropa, donde era clasificada. Oro, joyas, dinero directamente al Banco de Alemania, para seguir sufragando la guerra. Otros objetos de valor se lo quedaban las SS para revenderlo. E incluso los dirigentes de los campos lo que hacían era trapichear con este tipo de cosas valiosas. Las cosas más normales, zapatos, ropa, cosas de cocina, se llevaba a Alemania y se montaba una especie de ONG de Cáritas para dárselo a los alemanes que habían sufrido bombardeos de los aliados y habían perdido todas sus cosas. Muletas, prótesis, principalmente para los soldados heridos en guerra. Y el pelo. El pelo también tiene muchísima utilidad. El pelo, se fabrican fibras sintéticas con el pelo es un gran aislante para forros, para ropa, y el pelo, el uso más curioso que yo he visto, que más gracia me ha hecho, es que se hacen las suelas de los zapatos de los tripulantes de los submarinos, porque así al andar o correr por el submarino no hacen ruido y no les detectan tan fácilmente. Y empieza la jornada de trabajo. Jornadas de trabajo, ya os digo que esto no pasa ninguna inspección de trabajo, no solo por la dureza de los trabajos en sí, sino porque tampoco llevaban la ropa adecuada
y porque estaban sometidos continuamente a como poco insultos, golpes, palizas, tanto de los capos como de los guardias. La jornada de trabajo mínimo de 11 horas. Se levantaban a las 4:30, 5:30, dependiendo si era invierno o verano, desayuno, tiempo para el aseo y pase de lista. Y a las 7 empezaba la jornada. Hasta las 12, 1 hora para comer, vuelta al trabajo y entre 6 y 7 se volvía otra vez al campo. Y a las 9 se apagaban luces y todos en los catres. Los domingos no se trabajaba. También hay que decirlo. Los barracones, bien de madera, bien de ladrillo, con distintas capacidades. Normalmente al principio había una estancia que era donde dormía el capo o supervisor del barracón, siempre con mejores condiciones que el resto. Y al final también solía haber una estancia donde había algún cubo o algo que servía de letrina. Barracones que no reunían ningún tipo de condición higiénica, las ratas campaban a sus anchas, las epidemias de tifus eran el pan nuestro de cada día. Letrinas totalmente insuficientes. Por ejemplo, en el bloque 1 de Birkenau, capacidad para 20.000 prisioneros, solo había 528 letrinas. En el campo principal, cada bloque, capacidad para 700.200 prisioneros, solo habían 22 letrinas. Y solo podían ir a la letrina por la mañana y por la noche. Durante el día no podían ir a la letrina. La mayoría de ellos tenían grandes problemas intestinales y diarreas crónicas. Así que imaginaos lo que había por ahí. Comida, ¿qué comían? Para desayunar, medio litro de sucedáneo de café. Mi madre diría que aguachirri. Para comer, como 1 litro de sopa con tropezones. Patatas, nabos, distintos vegetales, granos de maíz, etc. Y por la noche unos 300 gramos de pan negro con unos 25 gramos de salchicha o queso o mantequilla. Dieta totalmente insuficiente que no llegaba a las 1.500 kilocalorías. Un adulto con un trabajo físico necesita mínimo entre 2.500 y 3.000 kilocalorías. Curiosamente, en las comidas, en las colas para la comida había peleas por las posiciones. ¿Por qué? Porque los que les tocaba la parte de aquí de arriba del barril, la sopa estaba muy aguada. No tenía casi tropezones. Los que les tocaba la parte de abajo tenían más tropezones, era más nutritiva. Pero como te descuidases y te quedases muy atrás, te quedabas sin comer porque se había terminado la comida. Las posibilidades de supervivencia dependían mucho de qué tipo de trabajo eras asignado. Cuanto más físico, peor. La supervivencia media en Auschwitz es de 6 meses. 2 meses si estabas destinado en las minas. Pero además de esto, regularmente se hacían inspecciones y en cuanto veían trabajadores que estaban muy debilitados y que ya no eran capaces de seguir trabajando, o gente enferma que no tenía previsto recuperarse en muy corto plazo, eran seleccionados y llevados a las cámaras de gas. Infracciones y castigos. ¿Por qué te podían castigar? Por todo, por todo, por todo. Desde ser lento en el trabajo, intentar suicidarte también te castigaban, por supuesto, intentar fugarte, no obedecer rápidamente las órdenes de los guardias. Posiblemente no obedecías porque no entendías el alemán, no es porque no quisieses. No quitarte la gorra rápidamente, trapichear con comida. Si un prisionero se fugaba, 10 prisioneros de ese barracón eran castigados con la cámara de gas. Por ser muy guapa también te podían castigar. Te podían castigar por todo. ¿Y cómo te podían castigar? Pues con todos los castigos que os podáis imaginar. Desde ahorcamientos, fusilamientos, latigazos, estar en la cárcel durante un tiempo determinado hasta que murieses de inanición, cambiarte a pelotones de trabajo más exigentes, dejarte sin comer X días, lo que se os pudiese ocurrir. Por supuesto, palizas. Los SS, los guardias, tenían como un plus en el caso de que disparasen a un prisionero que quisiese fugarse. Consecuencia, pues se ponían a disparar sin ton ni son para conseguir esos pluses y esas recompensas cuando no tenían ninguna intención de fugarse. Por lo tanto, todo es muy arbitrario y muy impredecible. Podía ser seleccionado para trabajar,
pero también podía ser seleccionado para ser sujeto de experimentos médicos, y no sé yo qué es peor. Experimentos médicos, sobre todo métodos de esterilización. A las mujeres les introducían distintos compuestos químicos para ver cómo reaccionaban sus órganos internos. Dosis masivas de rayos X a hombres, a mujeres. Les provocaban enfermedades o grandes quemaduras para ver cuál era el mejor medicamento, la mejor pomada. Esto estaba pensado para los soldados que sufrían heridas, cuál sería el mejor tratamiento, pero claro. También sumergirlos en agua fría, ver cuánto tiempo tardaban en llegar a la hipotermia y morir. Esto también estaba pensado para las tripulaciones de los barcos que eran hundidos, a ver cuánto tiempo tenían para rescatarlos. Pero los médicos sin experiencia quirúrgica realizaban operaciones que no eran necesarias, simplemente para acoger esa experiencia. Y no nos tenemos que olvidar del conocido e infausto doctor Mengele, que realizaba experimentos principalmente con gemelos. El experimento era con uno y el otro estaba como sujeto de prueba. También hacía experimentos con gente que tenía distintos colores de ojos y con gente que sufría problemas de enanismo. Muy pocos sujetos de los experimentos médicos sobrevivieron, porque aunque tú sobrevivieses por el propio del experimento, lo que hacían era inyectar una solución de veneno en el corazón para matarte y poder hacer la autopsia y ver cuál había sido el efecto del experimento en tu organismo. Podía ser seleccionado para trabajar o no seleccionado. El 80% de la ocupación de los vagones. Ancianos, enfermos, niños, mujeres embarazadas y madres. Estas personas no tienen ninguna opción de sobrevivir. Estas